texto en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 11, en el cual nos lleva a entender la profundidad de lo que es el Evangelio. Dice el texto en 1 de Timoteo 1:11: el glorioso Evangelio que el Dios bendito me ha confiado. Es interesante entender las buenas de Dios. El Evangelio glorioso, según el texto, consiste en entender de que el Evangelio consiste específicamente en que son buenas noticias, pero específicamente las buenas nuevas de la gloria de un Dios feliz. A veces cuando llegamos al cristianismo, cuando nos hemos bautizado y entendemos que estamos en el camino del Señor, a veces como que vemos que el cristianismo se torna un poco aburrido, un poco quizás apático, pero nosotros necesitamos entender la profundidad de la consistencia, la esencia del Evangelio. Y básicamente el enfoque de esta charla es específicamente en mirar cuál es el deleite de Dios en sí en el Evangelio. ¿Cuál es el deleite de Dios? Y uno de los textos que nos va a ayudar en esta oportunidad está en Mateo capítulo 17. En Mateo capítulo 17, en el famoso monte de la transfiguración. Entonces creo que todos hemos escuchado y hemos conocido cuando dice aquí que se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que entremos aquí y si quieres hagamos 3 enramadas, una para Moisés, otra para Elías. Es interesante conocer de que para la mente judía, para los judíos, entender a Elías, la escuela de los profetas, el representante de los profetas, mirar a Moisés, el representante de la ley del decálogo, para cualquier persona, y en este caso para Pedro fue una honra y quiso colocarlas al mismo nivel, pero entendiendo básicamente más adelante en el versículo 5, mientras Pedro hablaba, versículo 5 dice de la siguiente manera: mientras él aún hablaba, una nube de los cielos los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Es interesante de que el deleite de Dios es específicamente su Hijo. Nuevamente dice el texto: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, de que el deleite de Dios básicamente consiste en que las personas puedan acercarse a escuchar el Evangelio, pero más que todo entender de que en Jesús hay esperanza de vida eterna. Nosotros debemos entender, hermanos, de que este pasaje, esa luz, dice en los versículos anteriores, había una luz, versículo 2, que los resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. El deleite de Dios tiene básicamente, hermanos, en mirar en la majestuosidad de Jesús. Nosotros, hermanos, nos acercamos a Jesús no solamente como un ser creado, como muchas quizás teologías o quizás tendencias sostienen, sino que nosotros nos acercamos en que reconocemos la deidad de Jesús, reconocemos que Jesús es Dios mismo, es parte de la deidad. Es, hermanos, ver y conocer a Jesús básicamente como un integrante de la misma deidad. Pero ya en los textos más adelante, en este mismo libro de Mateo, también miramos a Jesús también como un siervo, como una persona que obedece. El deleite de Dios no es solamente mirar la majestuosidad quizás en el resplandecer del sol, sino que también es en reconocer de que Jesús de la misma manera tiene un carácter de manso, su mansedumbre, su servicio, su humildad, hermanos. El deleite de Dios básicamente es reconocer a Jesús. El deleite de Dios consiste en que el Evangelio es básicamente la persona de Jesús. Y nosotros como cristianos necesitamos acercarnos, no ver al cristianismo, no ver quizás en lo que hacemos como algo de pereza, aburrimiento, quizás de apatía, sino que debemos deleitarnos también en lo que nosotros sabemos y conocemos. Entonces la invitación en esta oportunidad es a deleitarnos en lo que hacemos,
Pero básicamente, ¿dónde empieza todo? Es conociendo a Jesús y teniendo una intimidad, así como Dios Padre tuvo con su propio Hijo. Empecemos a deleitarnos del Evangelio de Jesús.